Bueno, vamos a empezar la segunda parte. Me toca la más difícil, que es mantener vuestra atención en esta hora y media ya que queda. Soy Emilia Román, soy profesora de la Escuela de Arquitectura de Madrid. Doy clase en el Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio. Y digamos que mi área de especialidad, sobre todo, está relacionada con temas de medio ambiente, cambio climático, paisaje, también regeneración urbana. Y hoy os vengo a hablar de nuevas tecnologías y cómo nos pueden ayudar a tomar decisiones en la ciudad. Bueno, muchas gracias también al Colegio de Arquitectos de Cantabria por la invitación. El esquema de la ponencia es el que veis. No voy a empezar con una rápida introducción porque hay muchas cosas que ya ha comentado Juan Luis de las Rivas. Hablaré también del contexto urbano y la crisis ambiental y qué estrategias, ¿no?, y cómo ayudan las nuevas tecnologías a mejorar, digamos, la gestión y el análisis y las propuestas de diseño de la ciudad. Y luego entraré de lleno en la parte que para mí, vamos, es más importante en la clase de hoy, en la ponencia, que es explicaros el proyecto Modifica, que es un proyecto que hicimos en la escuela, que terminamos en el año 2017, en el cual caracterizamos la isla de calor urbana de Madrid. Entonces, lo voy a explicar en base a tres preguntas, que las he dejado ahí en el índice. Una es, ¿cómo se mide la isla de calor urbana de Madrid en el siglo XXI? La segunda es, ¿qué relación tiene con el desarrollo urbano de Madrid? Y la tercera, ¿cómo afecta a la salud y a la calidad de vida de la población? Bueno, vamos a empezar con la introducción, que ya os digo que la voy a hacer bastante rápida. Este gráfico me gusta mucho para enmarcar, digamos, la situación en la que nos encontramos en la actualidad. Digamos que en el planeta, hasta la revolución industrial, no llegábamos a 1.000 millones de habitantes, estábamos en torno a 900, y a partir de la revolución industrial se produce un crecimiento absolutamente exponencial hasta llegar a, como estamos ahora en el siglo XXI, que es a más de 7.300 millones de habitantes. O sea, nos hemos multiplicado por 7. ¿Qué ocurre con este crecimiento exponencial? Que, sobre todo, se concentra en las áreas urbanas. Estamos cada vez formando más megalópolis, se está, digamos, deshabitando las zonas rurales y todo el mundo se está concentrando en grandes ciudades y en áreas urbanas. Claro, ¿esto qué hace? Lo que hace es que va proliferando el número de megaurbes. En 2014 había 28 megaurbes con ciudades, digamos, de más de 10 millones de habitantes, y se estima que para 2030 haya más de 40 ciudades con más de 10 millones de habitantes. Y es que hay ciudades que tienen casi la misma población que España. Por ejemplo, Tokio tiene 38 millones de habitantes. Imaginar la gestión de una ciudad con esa cantidad de población. Entonces, bueno, pues esto da que pensar, ¿no? El ritmo acelerado y esos cambios tan rápidos que está sufriendo el planeta. Este gráfico también me parece muy interesante, que lo que mide es relaciona el gasto de energía per cápita con la densidad de población. Y tenemos en esta parte de aquí, perdonad, a ver, aquí, tenemos el gasto, el consumo de energía per cápita y aquí la densidad urbana. Entonces vemos la relación, estos son los modelos, digamos, americanos, australianos del disperso. Aquí tenemos ciudades más asiáticas, como por ejemplo Tokio, Hong Kong, con muy altas densidades y con menor consumo de energía, y luego las ciudades europeas que están, digamos, en un término medio. Yo siempre digo que el mundo se mueve en las caras de los grises, ni blanco ni negro, tiene que ser una situación intermedia, porque una ciudad muy densa, aunque sea energéticamente mejor, pero tiene también otros problemas. Entonces siempre hay que, digamos, evaluar, ¿no?, las situaciones. Si uno ve la fotografía digamos, de España o del mundo, hay muchas fotos, ¿no?, nocturnas, se puede ver cuáles son las áreas urbanizadas del planeta, y en este caso de la península, ¿no?, y de las islas. Y todo ese desarrollo, ¿no?, urbano, digamos que ya en los años 70 se hablaba de dónde íbamos a llegar ahora, ¿vale? No sé si conocéis el informe Meadows, que es un informe que encargó el MIT al Club de Roma, al MIT, que está liderado por Donella Meadows, y habla de los límites del crecimiento. Claro, dice, si el actual incremento de población mundial, industrialización, contaminación, producción de alimentos y explotación de los recursos naturales se mantiene sin variación,
alcanzará los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos 100 años. Y quiero que veáis bien, fijaos los recursos del planeta, cómo van, esto del año 1000, estamos por aquí, ¿vale? ¿Qué le está pasando a los recursos del planeta? ¿Qué está ocurriendo con la línea de población? Que todavía no hemos alcanzado el máximo de población y estamos ya en casi 7.500 millones de habitantes. ¿Y qué pasa con los alimentos per cápita? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que nos estamos comiendo literalmente el mundo, ¿vale? Entonces, claro, hay un concepto que creo que es muy importante y es la base, digamos, del equilibrio del planeta, que es la biocapacidad. La biocapacidad es esa capacidad biológica que tiene un área específica, en este caso el planeta, para producir los recursos que necesita una sociedad, ¿no? o la humanidad, pero también para absorber los desechos. Entonces, bueno, el chiste me gusta, ¿no? ¿Dónde está el planeta del repuesto? No, es que era Marte, este era el segundo planeta, ¿no? No tenemos más, ¿no? Entonces, no puede haber un crecimiento poblacional ilimitado en un planeta con recursos limitados. Es así. No hay más planeta, el que tenemos, y no podemos seguir con este consumo ilimitado. El consumo de recursos de la humanidad, pues mira, en los años 60 nos comíamos el 74% del planeta, ¿vale? Llegábamos al 74% de la biocapacidad, pero es que en los años 70 ya estábamos en el 100% del planeta, comiendo, ¿no? Y consumiendo. En la actualidad hemos superado el planeta y medio. ¿Cómo puede ser que siga sosteniéndose, ¿no? Crecimiento ilimitado, ¿no? Y este consumo tan desaforado? Porque no solamente es un problema de biocapacidad o un problema ambiental, sino que es un problema de equilibrio territorial y socioeconómico también. O sea, genera no solo problemas ambientales, sino de otro tipo también muy importantes. Entonces, ¿por qué el planeta sigue subiendo? Porque no todo el mundo come igual, ¿vale? Este gráfico a mí me parece también muy interesante, donde se ve claramente qué área o qué regiones se comen el planeta, y claro, si todos comiésemos igual, pues no habría recursos. Entonces no nos interesa que determinadas áreas se desarrollen, porque si no, no podríamos, digamos, todos llevar el mismo nivel de vida. Claro, a todo este problema de biocapacidad se une el problema del cambio climático. Bueno, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, ya en el informe de 2014, hablaba de que la influencia humana en los cambios del clima era clara, ¿vale? Y que había sufrido en los últimos años impactos muy fuertes, ¿no? Esa actividad humana había realizado impactos en los sistemas humanos y naturales, y fijaros el dato, el 2% de la superficie del planeta consume el 75% de los recursos y emite el 80% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Asociado a todo este problema de sobreexplotación de la tierra, ¿no? Y de cambio climático, se empiezan ya a constatar los problemas de aumento de temperatura, el deshielo, la disminución de volúmenes de hielo, la subida del océano, o sea, etcétera, ¿no? Entonces, ahí empezamos ya a ver cuáles son las consecuencias de nuestra actividad en el mundo. Os he traído este vídeo que me parece muy interesante, de la NASA, ¿vale? Que es una simulación, porque fijaros, en julio de 2019 fue el mes más cálido desde que hay registros, pero es que en los últimos 4 años se han batido récord de temperatura máxima registrada. Entonces quería que vieseis este vídeo, a ver si funciona el enlace, que antes lo hemos probado y si funcionaba. A ver.
como veis, los últimos 30 años han sido tremendos en cuanto a la evolución de las temperaturas. O sea, están midiendo 135 años de evolución y los mayores cambios, ¿no?, y los más preocupantes son en los últimos 30 años prácticamente. Entonces, digamos que es un gran problema al que se enfrenta la humanidad y también es un gran reto profesional para abordar, ¿no?, y personal, para ponerse con ello, porque está ahí y hay que hacer algo. Entonces, nosotros desde nuestra disciplina podemos también actuar. Claro, el problema del cambio climático, pues fijaros, ahí en función del ámbito donde te encuentres, pues puedes tener mayor vulnerabilidad o no. En nuestro caso, fijaos, los habitantes, ¿qué zonas son más vulnerables a los efectos de cambio climático? Los habitantes de las megalópolis, que ya decíamos antes, ¿no?, y de zonas urbanas con alta concentración, por ejemplo Madrid podría ser una de ellas, las grandes ciudades. Los habitantes de las zonas costeras, lo he traído también porque Santander es zona costera, la crecida del nivel del mar puede también ocasionar problemas. En nuestro entorno, los habitantes del sur de Europa y la cuenca mediterránea, que nos toca también de lleno, ¿vale? Y este problema que estamos trabajando también en la universidad, que es muy importante, que son no solamente los factores de ubicación geográfica, sino las condiciones socioeconómicas, ¿no?, y personales, ¿no?, las características personales de la población. Hay una alta vulnerabilidad de los grupos más envejecidos, ¿no?, de población de edad más envejecida, y es que España además es un país cada vez más de personas mayores, menos nacimientos, y vamos a un país de ancianos. Os he traído el objetivo principal. Nosotros damos una asignatura en el máster de ordenación, o sea, en el de planeamiento urbano y territorial del departamento, que se llama Ciudad y Nuevas Tecnologías, y os he traído el objetivo de la asignatura. Me parecía que encuadraba bien la ponencia, ¿no?, que el objetivo principal es acercar las nuevas tecnologías de información y comunicación a los arquitectos y urbanistas para que conozcan las oportunidades que éstas brindan a los gestores municipales, a los agentes socioeconómicos y a los ciudadanos para mejorar la sostenibilidad, calidad de vida y gobernanza en su municipio. Es decir, que es una herramienta a todas las nuevas tecnologías que no solo ayudan a los técnicos, sino que es una herramienta donde pueden participar ciudadanos, ahora lo vamos a ver, ¿no?, los técnicos de la administración, etcétera. Bueno, aquí traían los objetivos específicos que los voy a pasar rápido porque por tema de tiempo prefiero centrarme en la parte más del proyecto de la Isla de Calor Urbana de Madrid, pero bueno, en esta asignatura también se plantea explorar nuevas tecnologías que se puedan aplicar en el ámbito urbano, que las vamos a ver brevemente, ¿no?, en esta ponencia, evaluar el nivel de desarrollo y madurez para ver si son capaces de responder, digamos, a los retos urbanos contemporáneos. La importancia de ofrecer esa visión integral de la ciudad. La ciudad es muy compleja y no podemos abordarla desde un punto de vista. Tenemos que tener esa visión, digamos, integral, ¿no?, para saber aplicar las tecnologías en condiciones. Luego, conocimiento y comprensión de las relaciones entre innovaciones tecnológicas y los fenómenos urbanos desde una perspectiva crítica y comprometida con los principios de sostenibilidad, de calidad de vida, de equidad social, de gobernanza, etcétera, ¿no? Y, por último, capacidad para elaborar juicios propios en relación a la implantación de estas nuevas tecnologías y para formular modelos, soluciones y alternativas a la ciudad actual. Entonces, son herramientas que nos pueden ayudar a analizar y a tomar decisiones. Bien, respecto al tema de la crisis ambiental, ¿no?, y el contexto urbano, digamos que hay una triple estrategia de cara a intervenir en la ciudad. La primera tiene que ver con el cambio de modelo energético en las ciudades, ¿vale?, que, digamos, se oriente hacia la sustitución de combustibles fósiles por energías limpias. La segunda gran estrategia es la generación de energía en las mismas ciudades, utilizar, digamos, a través de energías renovables, la propia ciudad para producir, ¿no?, los tejados de los edificios, fachada, etcétera, ¿no? Y, por último, el ahorro energético mediante estrategias de diseño pasivo y también el cambio de modelo en cuanto, digamos, a la ciudadanía, ¿no?, de un cambio de manera de pensar y de actuar, ¿vale? Aquí decía, bajo la premisa de que la energía más limpia es la que no consumimos. Bien, también para aplicar esta estrategia es necesario planes de acción integrales que incluyan estrategias activas y pasivas en el planeamiento y diseño urbano, o sea, en diferentes escalas, ¿vale?, tanto en la ciudad
como el diseño de edificios, como la gestión de los recursos y la prestación de servicios. Todo esto con participación ciudadana y, por supuesto, ayudados de las nuevas tecnologías. Aquí tenéis un esquema de cómo, planteamos desde la asignatura La ciudad de las nuevas tecnologías, la estructura general de las soluciones tecnológicas sectoriales, para movilidad, para medio ambiente, para gobernanza. Casi todas se estructuran de la misma manera. Tenemos una primera parte que son la captura de datos a través de sensores, de drones, de cámaras, de dispositivos personales, el Internet de las cosas. Luego hay unas redes de transmisión que lo llevan a archivos de datos que a su vez son procesados por modelos de análisis que lo que hacen es establecer, o diseñar una serie de soluciones sectoriales, pues en movilidad, en gobernanza, en gestión de residuos, que luego otra vez vuelven a la red de transmisión y llegan a dispositivos receptores que son los que, utiliza la población. Al final, el usuario final es el ciudadano, ¿no?, que tiene que estar informado de todo lo que se hace y se planifica en la ciudad. Estas son áreas temáticas y acciones a desarrollar relacionadas con el tema del medio ambiente y la sostenibilidad, que están, hechas desde el punto de vista, de un proyecto europeo que se llama ASCIMER, que es un proyecto que intentaba, dar una serie de pautas a ciudades que quisieran instaurar proyectos de Smart City. Entonces, en el área de medio ambiente, estas eran las acciones que son bastante conocidas, ¿vale? Pero tenemos creación de redes y monitoreo ambiental, también hay eficiencia energética, urbanismo y rehabilitación urbana, que es de lo que ha hablado antes Juan Luis, edificio inteligente de rehabilitación, gestión de los recursos, protección del medio ambiente y concienciación y cambio de hábitos. Entonces vamos a ver muy brevemente algunos ejemplos que tienen que ver con cada una de las filas. En cuanto a creación de redes y monitoreo ambiental, vivimos en el mundo de los datos, antes no había datos, ahora estamos en el mundo de los Big Data, ¿no?, los Big Data. Entonces, lo que tenemos que saber ahora es dónde buscar y cómo cocinar los datos, ¿vale? Antes no había nada, ahora sí que hay, pero tenemos que hacer una búsqueda selectiva, ¿vale?, para poder, a través de herramientas útiles, ¿no?, diseñar ciudades más confortables. Claro, respecto a redes de monitoreo necesitamos estaciones emisoras, ¿no?, receptoras, que luego van a una estación, a un centro de procesamiento de datos, de almacenamiento y procesamiento, y después, una vez que se ha cocinado, todo ese dato, se entrega a la población y sirve para, determinadas soluciones, ¿no?, en la ciudad. Aquí tenemos, luego hablaré, este es uno de los resultados del proyecto Modifica, que es una visualización de datos que nosotros habíamos recogido de la ciudad de Madrid. Es el proceso final del uso de las nuevas tecnologías, ¿no? En cuanto a eficiencia energética, en la ciudad, muy importante el tema de las infraestructuras, ¿no?, la mejora de la eficiencia energética, maximizando el ahorro a través de redes inteligentes, redes urbanas, por ejemplo, redes urbanas de calefacción, de agua caliente sanitaria, etcétera. También importante el uso de las nuevas tecnologías, no solamente en la infraestructura, sino en el punto de generación, por ejemplo, el uso de energías renovables dentro de la ciudad. Las nuevas tecnologías pueden ayudar mucho a través de herramientas como el SIG, la monitorización, la utilización de sensores. Aquí os he puesto un ejemplo de, ahora estamos trabajando para el Ministerio en la evaluación del potencial solar de determinados tejidos urbanos, en función de la trama urbana y del tipo de edificios, ver qué posibilidades tienen de abastecerse de energía solar. Y eso lo hacemos a través de nuevas tecnologías, a través de datos LIDAR y procesados con sistemas de información geográfica y datos del Instituto Nacional de Estadística y del Catastro. Muy importante todo el tema de la energía. Os he traído, porque claro, nos interesa mucho reducir el punto final, el consumo en el punto final, ¿vale? ¿Por qué? Esto es un gráfico que evalúa la ineficiencia a lo largo del trayecto desde una central eléctrica a el punto final de consumo. Por cada 100 unidades que se generan en origen, llegan al punto final 10 unidades, porque se va perdiendo energía por todo el sistema de la distribución. ¿Qué significa eso? Que
que nosotros estamos trabajando aquí, en el punto final. Por cada una que ahorremos aquí, se multiplica por 10 en el origen. Luego es muy importante, en el punto final, ahorrar no solamente la tecnología, sino hábitos de minimizar, digamos, el consumo de energía de cualquier tipo, en forma de calefacción, de electricidad, etcétera. Claro, para que podamos minimizar, ¿no?, y reducir ese punto final, es muy importante la información y la educación ambiental. Entonces, ponía aquí que también las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a la reducción de ese consumo en nuestras viviendas a través de herramientas que nos informen y nos conciencien, ¿no?, sobre nuestro gasto en energía. Se pueden utilizar, pues, por ejemplo, contadores inteligentes, modelización de la demanda. O sea, si un usuario en su casa viera lo que se está gastando de energía, pero traducido, porque es otra cosa importante, hay que hablar para que la ciudadanía nos entienda. Entonces, nosotros podemos hablar de, no, la envolvente, la eficiencia de la envolvente. Esto se lo comenta a una señora o un señor de 80 años y te queda mirando con cara de póker, ¿no? Porque dice, ¿qué es eso de la envolvente? Entonces, hay que hablar de tal manera que las personas y los ciudadanos se enteren, ¿no? Tenemos que, digamos, llegar a todo el mundo. Aquí tenéis una vista aérea del ecobarrio en Friburgo, ¿no?, en Alemania, con todas las cubiertas de paneles fotovoltaicos. Luego otro tema, por ejemplo, que es el del urbanismo y la habitación urbana, donde es muy importante la gestión urbana, relacionada con la planificación. Y hay también plataformas de control y gestión en las que las tecnologías aplicadas, digamos que aunan o tienen una visión holística, no integrada de diferentes campos, como el medio ambiente, residuos, energía, movilidad, etcétera. Y esto, hay algunos ayuntamientos que ya se están poniendo las pilas con estas plataformas integradas, ¿no? Y es muy importante también acompañarlas de proyectos de sensorización a cargo de la ciudadanía, es decir, que los propios ciudadanos participen en la caracterización de su ciudad y en las demandas, a través de ¿qué? De los móviles y de las nuevas tecnologías. He traído un ejemplo, la plataforma MINT, Madrid Inteligente, que es una plataforma que sobre todo se centra en el ámbito del medio ambiente, pero lo que hacen es, a través de una central que recibe información de diferentes maneras, ¿no?, de diferentes puntos, consigue tener una visión integral de la ciudad, ¿no?, a través de inspecciones realizadas por los técnicos municipales, las empresas concesionarias y también los ciudadanos a través de los smartphones, etcétera, que pueden caracterizar e ir mandando incidencias al centro, digamos, de control. Aquí tenéis, ¿no?, el Centro Inteligente de Operaciones, que es capaz de recibir información de diferentes agentes, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es procesar todos esos datos de cara a analizar y a mejorar la ciudad. Bien, en cuanto a edificios inteligentes y rehabilitación de edificios, ya habéis oído hablar, ¿no?, de los edificios inteligentes que, digamos, tienen objetivos como reducir costos, minimizar los riesgos para el usuario, predecir eventos y detectar un mal funcionamiento de determinada instalación, ¿no?, de cualquier patología que tenga el edificio, minimizar el consumo de recursos. Estos edificios inteligentes se basan sobre todo también en una red de sensores que suelen medir factores como la ocupación, la satisfacción del usuario, monitorizan la energía, el bienestar. Y luego también utilizan plataformas de Big Data, digamos, que mejoran, digamos, esa monitorización del edificio, ofreciendo, digamos, visualizando al usuario una serie de análisis que le permiten ver el comportamiento del edificio y cómo podrían ellos hacer estrategias de mejora respecto a su salud o el ahorro de energía, etcétera. Aquí tenéis, por ejemplo, un proyecto, el proyecto Life Opere, que es un proyecto que digamos, el objetivo que tiene es la monitorización de la red energética del campus universitario de Santiago, de la Universidad de Santiago de Compostela, de cara a través de la gestión, minimizar el consumo de energía de toda la universidad. Entonces, bueno, pues es también interesante. Bien, respecto a la gestión de los recursos, pues también hay muchísimas plataformas, ¿no?, y nuevas tecnologías relacionadas con la gestión de residuos, la gestión del agua, alimentos, etcétera, hábitos de consumo. Por ejemplo, en cuanto a la infraestructura, ¿no?, las nuevas herramientas tecnológicas y la sensorización nos puede ayudar
por ejemplo, el aumento de la eficiencia en la recogida de basura, ¿no? en lo que son toda la gestión de residuos urbanos, pero también no solamente lo que es la maquinaria, ¿no? de la infraestructura de recogida de esos residuos, sino la concienciación de la población, ¿vale? O sea, es decir, yo voy a recoger de forma eficiente los residuos, pero a través de las nuevas tecnologías también puedo ayudar a que la gente minimice la producción de residuos. En cuanto a la protección del medio ambiente, también se utilizan, tecnología que ayuda a la protección de recursos naturales, de ecosistemas, de la biodiversidad, de temas urbanos también. Aquí tenéis, en la escala territorial se utilizan mucho los datos satélites, los datos de LIDAR, digamos, que son lo que hacen es trabajar, digamos, con reflejos de radiación electromagnética y en función del rebote, digamos, de la superficie, pues el satélite es capaz de enviarlo a una estación receptora, se hace un análisis digital de esos datos y luego se ofrece información al usuario final. Aquí tenéis un ejemplo, esto fue la imagen de satélite antes del tsunami de diciembre, ¿no? De hace 15 años, creo, sí, 2004. Antes y después del tsunami es capaz de evaluar el desastre, ¿no? de ese acontecimiento, ¿no? O, por ejemplo, también, no solamente de satélite, ahora hay, herramientas, no, hay dispositivos que me permiten cartografiar con gran precisión la realidad, porque el satélite te está dando un tamaño de píxel, ¿no? De imagen bastante grande, dado que es satélite, pero nosotros a través, por ejemplo, de los drones, podemos hacer cartografía del territorio con un tamaño de píxel centimétrico, que te da una precisión tremenda. Esto es de un trabajo que estuve haciendo en Chile sobre cartografía de paisajes culturales, y esta es una ortofoto de paisajes culturales de la sal, de una salina, y a través del vuelo de drones podíamos sacar con gran precisión todo lo que era el sistema de eras de evaporación, pero también podíamos, digamos, hacer toda la ortofoto del conjunto salinero, ya os digo, con una precisión centimétrica, y con temas de fotogrametría, con programas como Agisoft, que hacen esas transformaciones, ¿no? de fotogrametría, podíamos hacer maquetas 3D del territorio. Y me ayuda también, pues, por ejemplo, en este caso, a proteger y a gestionar un paisaje cultural que está en peligro de desaparición. Entonces, no solamente estamos con satélite, ahora tenemos otras herramientas como los drones, que me permite de forma más rápida y barata cartografiar con mayor detalle el territorio. En ámbito urbano, pues también nos puede servir para inspección urbanística, para gestión de zonas verdes, para temas de eficiencia energética. Ahora los drones, hay algunos que tienen incorporado no solo cámara fotográfica, sino cámara termográfica. Entonces podemos volar y ver las pérdidas, la temperatura superficial que habría, por ejemplo, en cubierta, o hacer una termografía de la fachada de una calle. O sea, hay muchísimas cosas que podemos hacer con las nuevas tecnologías. Eso sí, para volar en ciudad necesitamos muchos permisos. No podemos, o sea, profesionalmente no podemos volar, sacar el juguetito. O sea, necesitas tener tu certificado de piloto, certificado de radiofonista, pedir el permiso a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. O sea, tiene un proceso que hay que pasar por ello, ¿vale? Entonces, ¿cómo conducir? Necesitas tus permisos, tu seguro de responsabilidad civil, y el tema de la cartografía con drones, ¿no? Pues tiene también esos pasos. Bien, respecto a concienciación y cambio de hábitos, pues también nos ayudan las plataformas, ¿no? digitales, las nuevas tecnologías, a mejorar, porque es muy importante la concienciación del usuario. Creo que para mí es de lo más importante, que la sociedad demande todo este tipo de temas, ¿no? que estamos luchando, con el que estamos luchando desde hace mucho tiempo. Entonces he traído, por ejemplo, este proyecto que se llama Madrid 7R, que es una plataforma que intenta, digamos, impulsar la transición de un modelo económico lineal hacia un modelo de economía circular. Es una plataforma donde intervienen ciudadanos, empresas, la administración, a través de las 7 Rs que he traído el ejemplo. Esas son rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, recuperar y reciclar. Entonces tú puedes entrar en cada una de las áreas que a ti te interesa. En este caso he marcado reutilizar, y cuando entras en ese área te conecta con una plataforma, con una serie de entradas donde hay usuarios que intercambian móviles, empresas que te arreglan
móviles rotos o que te dan un móvil de segunda mano. Entonces, todo está, digamos, enfocado, en este caso, en este ejemplo, a la economía circular, ¿no? Y al reciclaje, la reutilización, etcétera. Aquí tenéis, por ejemplo, pues eso, el mercado de segunda mano. Aquí hay empresas, ¿no?, que te arreglan y te venden móviles de segunda mano, te reparan pantallas rotas, etcétera. Bien, como resumen de esta acelerada primera parte, quería destacar estas dos frases. Una, para combatir los efectos del cambio climático no solo necesitamos más mercado, diseño o más tecnología, que es de lo que iba a hablar hoy, ¿no?, de lo que voy a hablar, sino un cambio en nuestra manera de pensar y de actuar. Sin esto, por mucha tecnología que hagamos, vamos mal. Entonces, desde la educación y la información hay que atacar ahí, pero directamente. Y los efectos del cambio climático no solo van a tener repercusiones en las temperaturas, ¿no?, repercusiones medioambientales, es que va a tener unos serios efectos muy graves respecto a la salud de los ciudadanos, sobre todo en las áreas más vulnerables, como vamos a ver ahora a través del proyecto que os voy a contar. Bien, respecto al proyecto Modifica, las tres preguntas las he dividido en una serie de apartados que vamos a ir pasando rápidamente. El proyecto Modifica es un proyecto ganado financiado, digamos, por el Ministerio de Economía y Competitividad a través del programa I+D+I del año 2013 y se llama Modifica, que es modelo predictivo del comportamiento energético de edificios de vivienda bajo condiciones de isla de calor urbana. Y en él participaron varios grupos de investigación, entre ellos el Grupo de Arquitectura Bioclimática en un entorno sostenible, ABIO, y el grupo al que yo pertenezco, que es GIAU+S, Grupo de Investigación en Arquitectura, Urbanismo y Sostenibilidad. Bueno, aquí tenéis parte del equipo de trabajo, que es también multidisciplinar, porque había gente de construcción, gente de urbanismo, es lo que decía desde el principio, ¿no? La ciudad es un hecho complejo y hay que abordarlo de diferentes miradas. Aquí teníamos también, trabajaba Margarita de Luxán, o sea, diferentes visiones, ¿no?, de la ciudad y del edificio, porque otra cosa importante, que lo veréis a través del proyecto, no podemos trabajar disociando lo que es el espacio urbano de la edificación. No puede ser, sobre todo además, o sea, la edificación y el espacio exterior están continuamente intercambiando energía, intercambian materia, intercambian personas, entonces nos quedamos con una visión muy limitada si me quedo del edificio hacia adentro o si me quedo de la fachada del edificio hacia afuera. Tenemos que tener esa visión integral porque la ciudad está conformada por edificios y por espacio público y calles y plazas. Entonces es muy importante y lo vais a ver a lo largo del proyecto. Los objetivos de este proyecto eran caracterizar la isla de calor de Madrid, entender la relación que tiene con el crecimiento de Madrid en los últimos años, determinar si afectaba la evolución de la isla de calor de Madrid al bienestar interior de las viviendas, también ver cómo se comportaban, ¿no?, bajo los efectos de la isla de calor energéticamente la vivienda y conocer qué impacto tiene la isla de calor urbana en la salud y la calidad de vida de la población. Todo este proyecto, aunque dejaré la presentación, la dejaré a Moisés en PDF, pero la podéis consultar en la página web del proyecto Modifica. Tenéis todos los artículos, todo lo que sea, bueno, ha tenido bastante difusión en prensa, en radio, etcétera, en televisión. Y bueno, lo primero de todo es, por si alguien no lo recuerda, ¿qué es eso de la isla de calor urbana? La isla de calor urbana es un efecto por el cual la propia conformación de la ciudad, digamos, lo que produce es un gradiente creciente de temperaturas desde el centro de la ciudad hacia las periferias. ¿Por qué? Por ese propio diseño cada vez más artificial que hacemos de las ciudades, haciendo, digamos, creando entornos urbanos con mucha inercia y con gran capacidad, digamos, para captar la energía. Claro, ¿qué influye en la ciudad y en ese comportamiento térmico de la ciudad? El diseño, por supuesto, la relación ancho-calle, altura de edificio, pero fundamental la elección de materiales. Aquí tenéis una termografía de la calle Alcalá, nocturna, por la noche, y se puede ver perfectamente qué materiales se han cargado de... Esto lo que está midiendo es temperatura, ¿no?, ese intercambio, lo que está expulsando, digamos, todos los paramentos. Entonces,
¿Qué pasa? Que las calles, que tienen un color negro y absortancia muy grande, lo que hacen es cargarse de energía y por la noche la sueltan. Luego hay situaciones intermedias, que son las amarillas, y ¿qué tenemos aquí? ¿Esto qué es? ¿Qué es? La vegetación, que es el gran termorregulador en el espacio urbano. Es un elemento fundamental para estrategias de diseño, ¿no? Y combatir cambio climático, olas de calor, etcétera. Importante, cuando uno analice una termografía, tanto de, digamos, de un ámbito urbano como de fachadas, contrastarla siempre con la fotografía real. Por eso los drones vienen casi siempre con cámara normal, digamos, y cámara termográfica, porque muchas veces imaginaros que hay una cubierta metálica. La cubierta metálica saldría en azul también, porque no tiene inercia, se enfría y se calienta muy rápido. Entonces, para evitar, digamos, una mala interpretación, siempre se aconseja comparar ambas representaciones gráficas. Nosotros partíamos para la evaluación, la caracterización de la isla de calor de Madrid de un estudio que se hizo en los años 80 por unos geógrafos de la Universidad de Alcalá. Este estudio, que está publicado en este pequeño, muy interesante, además, el clima urbano entre detección de la isla de calor en Madrid, la publicación es del año 93, y fijaos lo que dice, el estudio es del año 85. Nos introduce la creciente importancia que se le concede al clima en los estudios ambientales urbanos y las repercusiones que su alteración puede producir en el bienestar de los ciudadanos, de igual forma que nos ilustra respecto a un tema de enorme complejidad como es el comportamiento desde el punto de vista térmico de la superficie urbana. Y de esto se está hablando, o sea, esto se hablaba hace 30 años y hemos hecho algo, ¿no? Es como decía antes Juan Luis con Ian Manhart. O sea, ya se está hablando de todo el tema del análisis multivariable, tal, pero parece como que no nos ha interesado, ¿no? Desde el punto de vista del diseño urbano. Y estas son las termografías que se hicieron en los años 80 de Madrid. Se ve mal en la termografía, pero una es de verano y otra es de invierno. En la de invierno, aquí tenéis, eso de ahí es el Retiro, ¿vale? Cuanto más oscuro, mayor temperatura. Fijaos el gran regulador térmico que es el Parque del Retiro en el centro de la ciudad. Pues aquí, en el centro de la zona más densa, cuando en invierno se estaban dando 4 grados centígrados, en la periferia de la ciudad teníamos 3 grados bajo cero. Es decir, una diferencia de 7 grados centígrados respecto al centro y las periferias. Cuando uno va a hacer un diseño teniendo en cuenta los factores ambientales, ¿no? Estrategias pasivas, la bioclimática, si no tienes en cuenta este efecto de isla de calor urbana en grandes aglomeraciones urbanas, te puedes dar un batacazo importante respecto a la selección de estrategias. ¿Qué ocurre? Que nosotros cuando consultamos los archivos climáticos de Madrid, pues tenemos aeropuerto, que ¿dónde está? En periferia. Y la otra estación, de las más importantes que tiene Madrid, en el Retiro. Entonces, claro, estamos cogiendo temperaturas que no tienen nada que ver con la situación urbana de la ciudad. Entonces, una de las cosas que reivindicamos en el proyecto es hay que poner una red de clima urbano para poder saber por barrio y por tejidos qué está pasando realmente respecto a la isla de calor urbana de Madrid. Se está haciendo, que sepáis que el Ayuntamiento está ya con este proyecto, ¿no? de esa red climática urbana. Bien, ¿cómo se mide la isla de calor urbana de Madrid en el siglo XXI? Pues mirad, lo primero que hicimos fue realizar una toma de datos a través de transectos urbanos, que son recorridos donde vamos cogiendo puntos y vamos tomando mediciones. ¿Por qué a través de transectos urbanos? Porque nosotros queríamos hacer un estudio comparativo con lo que estaba pasando en el año 85. Y entonces dijimos, tenemos que hacer los mismos recorridos que hicieron ellos para poder contrastar los datos. Entonces, el método y el recorrido era igual que lo que hicieron los geógrafos en el año 85. Aparte de las mediciones que hicimos de forma simultánea en una serie de transectos que os voy a contar ahora, lo que hicimos también fue incluir los datos proporcionados por los observatorios de la AEMET y las estaciones de calidad del aire municipales, que también te dan datos de temperatura. Mediciones obtenidas de forma simultánea en todos los casos y para los 3 transectos, siguiendo la metodología de los geógrafos, ¿vale? Todos a la vez y salíamos para medir los recorridos. Y, bueno, lo que decía, ¿no? Que queríamos hacer esa comparativa
con el año 85. Aquí tenéis, no sé si se ve bien, los transectos urbanos. ¿Lo veis? ¿Se ven aquí Creo que lo he traído más específico. Aquí se ve mejor, ¿no? Entonces, este es el perfil, digamos, del recorrido que se hizo en el año 85, ¿vale? Con los 3 ejes, de forma radial. Y lo que queríamos ver, claro, del año 85 al 2015 que hicimos las mediciones, hay muchas zonas de Madrid que se han modificado de forma importante. Entonces, queríamos saber esas modificaciones si habían realmente incidido en la variación o no de la isla de calor urbana. Entonces, bueno, aquí tenéis, ¿no? Este es el transecto este-oeste, con todos los puntos, como ellos son geógrafos, lo tenían todo geolocalizado. Nosotros pudimos medir exactamente en los puntos que ellos tenían, porque para eso son geógrafos. Si lo hubiéramos hecho arquitectos, a lo mejor no, pero un geógrafo pues tiene más rigor en ese sentido. Y una vez que elegimos esa metodología, ¿no?, de seguir los transectos urbanos, lo que hicimos fue el diseño y la geolocalización. ¿Qué ocurre? Que nosotros, claro, en el siglo XXI, ellos, como hicieron los transectos, dibujando en un papel, poniendo las coordenadas, iban con una libreta de papel, un señor con un termómetro de los años 80, y otro con un boli, iba apuntando 32, 27, 26,5, entonces iban bastante de forma manual. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Dijimos, bueno, nosotros 30 años después tenemos sistemas de información geográfica. Entonces, lo que hicimos fue la misma metodología, pero aplicando las nuevas tecnologías. Entonces, hicimos la recreación de la estructura viaria de Madrid. Estos datos están en la infraestructura de datos espaciales de Madrid. Gracias a la directiva INSPIRE, que es una directiva europea, tenemos infraestructura de datos espaciales. España hay una a nivel de España, luego también hay por comunidades autónomas y también algunas ciudades tienen su propia base de datos espaciales. Entonces, sacamos la red viaria, configuramos la conectividad porque había calles, digamos, que en los años 85 habían cambiado de sentido. Entonces, como teníamos que hacerlo con un tiempo limitado, tuvimos que hacer el estudio de la red por donde teníamos que pasar. Hubo pequeñas variaciones para llegar al punto exacto de medición, ¿vale? No hicimos el mismo recorrido exacto que en el 85 por esos cambios de sentido de las calles. Y todo esto, que estaba modelizado con sistemas de información geográfica, lo que hicimos fue integrarlo en dispositivos móviles, ¿vale? En apps, ¿no? Apps de estas, ¿no? Entonces teníamos programas gratuitos que podías instalar en el móvil y que te iban cartografiando, ¿no?, y poniendo todos los puntos, modelizando a través del control del teléfono por donde hacíamos los recorridos. Bien, respecto a la precisión y frecuencia, pues mirad, nosotros utilizamos este tipo de data logger, ¿no?, y la sonda de temperatura, y cuando en el año 1985 tomaron 101 datos, 101 puntos de medición, nosotros éramos capaces no solo de tomar los 101 datos relativos a la posición que habían marcado en el año 85, sino que la sonda estaba cogiendo 2.000 datos, que no hemos procesado porque lo que nos interesaba, los tenemos guardados, pero lo que nos interesaba era sobre todo ese estudio comparativo para ver la evolución de la isla. Y luego lo que hicimos fue colocar en los coches, después de largas discusiones, en esta zona el sensor para evitar, si nos parábamos cerca de un autobús, que el motor o tal pudiera lanzar calor y desvirtuar la toma de datos de la sonda. La tecnología, esta no era una tecnología avanzada, porque fue con cinta aislante, ¿vale? O sea, y aquí fijaos cómo está pegado, ¿no? El datalog era la cutre tecnología, como dice Margarita de Luxán, pero también sirve. De hecho, nos pararon, una anécdota de las muchas que tuvimos, nos paró la policía diciendo que llevamos un dispositivo no homologado en el coche, y nosotros con el tiempo, por favor, estamos en un proyecto de investigación, déjenos pasar, que es un termómetro que luego, en fin, bueno, no nos dejaron pasar. Bueno, otra anécdota, así para descongestionar la clase, uno de los transectos, yo no sabía que había procesiones en Madrid que sacaban, en no sé qué barrio, nos pilló una procesión que sacaban a una virgen y estábamos allí parados con o sea, de todo, ¿no? Pero conseguimos también dar la vuelta, que la policía nos dejase pasar por algunas calles y llegar a medir en los tiempos que teníamos programados. Este es el equipo, eran 3 coches a la vez, salíamos
desde el punto de origen para hacer los test transectos a la vez. Y una vez que salimos con los coches y hicimos la toma de temperaturas, lo que teníamos que hacer ahora era cartografiar cómo se mapifica, ¿no? Esto, cómo se representa gráficamente para poder comunicar, para poder ir al ayuntamiento, hablar con el técnico municipal, hablar con los ciudadanos. Entonces, no puedes darle una serie de datos, ¿no? 2000 datos recogidos con una sonda. Tenemos que procesar para poder comunicar y eso también es una labor muy importante. Entonces, lo que hicimos fue utilizar los datos de los transectos y estas son la red de Estación de Calidad del Aire de Madrid y los observatorios de la AEMET, ¿vale? Había varios y con eso trabajamos para hacer los mapas de isla de calor. ¿Cómo hicimos los puntos que estaban vacíos? A través de la interpolación. La interpolación que lo que hace es manejar datos en determinados puntos y en función de la distancia poder estimar qué temperatura, ¿no? Qué dato hay los puntos, digamos, vacíos. La interpolación se puede hacer por dos métodos, pero en general ya os digo que es esa relación entre el punto de toma de datos y la distancia al punto que está vacío, digamos. Bien, ¿cuándo hicimos las campañas de mediciones? Pues fijaros, las hicimos en 4 periodos del año. El 15 de julio, que coincidía con 30 años antes, ¿vale? Además coincidió que era una situación anticiclónica de viento en calma, como en el año 1985, o sea, salimos el 15 porque el 14 hacía viento, o sea, intentamos que fuera la misma situación que estaba descrita en el estudio del año 85. Y un día entre semana a medianoche. ¿Por qué a medianoche y por qué un día entre semana? Para evitar tráfico, ¿vale? El fin de semana, los sábados, la fiesta en Madrid por la noche, etcétera, porque había zonas que pasaban por el centro de Madrid, y a medianoche porque es cuando se manifiesta con mayor intensidad el efecto de la isla de calor urbana. Mira, estos son la isla de calor que se midió el 15 de julio de 2015. Los colores representan temperaturas relativas, es decir, lo más frío es lo verde y llegamos a lo rojo, que serían hasta 7 grados de amplitud térmica. Entre lo más frío, que está pasando igual que en el año 85, o sea, que es que no es lo mismo vivir en el centro que vivir cerca del Parque del Retiro, que en el Parque del Oeste, etcétera. Entonces, luego, aquí en la situación de otoño, que veis que, digamos, que se ha rebajado, ¿no? Esa diferencia de temperatura, estamos ahora en 3 grados centígrados, se han amortiguado las áreas rojas, naranjas. Aquí tenemos la situación de invierno y cuando volvemos a la primavera, digamos, como que vuelve otra vez a encenderse, ¿no? ¿Por qué creéis? ¿A qué es debido esta situación, de esa diferencia, ¿no? Porque resulta que la isla de calor, claro, teníamos el estudio del año 85, pero nosotros al hacer las 4 mediciones es una isla dinámica a lo largo del año. ¿A qué es debido? ¿A alguien se le ocurre? ¿Él? No, porque estamos en espacio. Podría ser, pero... Fijaros, esta es la evolución de la isla a la posición del Sol. Claro, cuando está más alto el Sol y es capaz, cuando la altura solar es muy vertical, incide en los suelos, el asfalto, etcétera. Sin embargo, en situaciones de invierno, que está mucho más horizontal, hay más sombra sobre el espacio, ¿vale? Y no se atenúa, digamos, el efecto de la isla de calor, aunque sigue existiendo. Y esta es la diferencia entre lo que hicimos fue con los datos de los geógrafos del año 85, cartografiamos con sistemas de información geográfica y, como veis, la mancha, ¿no? O sea, ha extendido los focos de mucho calor, son mucho mayores, digamos, y se ha extendido también la mancha de calor, ¿no? De isla de calor urbana. Y este es el perfil de temperaturas, esto en un transecto, ¿vale? Alcobendas-Getafe, esto se midió en el año 85 y estas son las temperaturas 30 años después, con una diferencia de casi 6 grados centígrados respecto al año 85. ¿A qué es debido esto? Entre otras cosas, a la actividad urbana, pero cuando nosotros medimos el 15 de julio de 2015, había habido casi, ahora lo veremos, 15-20 días de ola de calor seguida. Y dice, bueno, es que es una situación muy puntual. Bueno, ya no es tan puntual, porque con el efecto, todo lo que es los efectos de cambio climático, estamos teniendo años con muchas olas de calor muy seguidas.
Luego ya no es un efecto tan inusual, es que hay que incorporarlo en los estudios de este tipo ¿no? En la ciudad, vamos. Con todo este primer resultado, fuimos al ayuntamiento, ¿no? Y le dijimos, tenemos que, digamos, instalar medidores en determinados barrios para poder caracterizar mejor todavía la isla de calor. Entonces el ayuntamiento, que estaba muy interesado en el proyecto, nos dejó, le hicimos una ficha por tramas urbanas, digamos, y nos dejó instalar 20 puntos de toma de datos de temperaturas. Entonces, aquí tenéis la red, digamos, climática que ha estado varios años tomando datos, y este es el invento, digamos, que se hizo, la alcachofa esta que digo yo, ¿no?, que lo que hace es sombrear y ventilar el aparato de medición, porque si lo dejas y le está dando la radiación a la temperatura, digamos, del aire, se le suma la temperatura radiante, había un incremento de temperatura a la toma de datos, entonces se diseñó esta alcachofa, como digo yo, para sombrear el aparato. Y ahora, una vez que empezaron a medir, ¿no?, todas estas estaciones, lo que hicimos fue, con los programas de simulación y con temperatura real, empezamos a tomar todos los datos, ¿no?, estas de una de las farolas, ¿no?, a lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, no, son los 20 puntos sobrepuestos uno encima de otro. Y fijaos, conseguimos cartografiar de forma dinámica lo que pasa en un día en Madrid con la isla de calor. Fijaros que, según ahí tenéis arriba la hora, y verás cómo cuando va anocheciendo se incrementa el efecto de la isla de calor. Estas son temperaturas reales. Y cuando empieza a amanecer, se enfría la ciudad. ¿Por qué es esto? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué la isla de calor, digamos, se atenúa, es más intensa por la noche que por el día? Porque se va acumulando con la radiación solar, empieza a acumular toda la energía, las calles, y por la noche, cuando hay diferencia de temperatura, se invierte el flujo y todos los paramentos empiezan a irradiar. Y claro, cuando nosotros en situación de verano, en mi estrategia bioclimática, yo digo, abrimos las ventanas para ventilar. Perdone, un aire a 33 grados no me refresca. Y estábamos midiendo 33, 34 grados a las 12 de la noche. Un infierno, ¿vale? Luego entonces, ojo, con las medidas bioclimáticas, etcétera, y hay que, que las estamos dando para la edificación, pero oiga usted, es que el aire lo cojo del espacio exterior. ¿Qué está pasando en el espacio exterior? ¿Vale? Entonces, por eso digo que tenemos que tener esa visión integral de edificio y de calle. Bien, ¿qué relación tiene esta evolución de la isla de calor con el desarrollo urbano de la ciudad? Fijaos, el objetivo de esta parte era ver la influencia, ¿no?, de la isla de calor en función de la evolución urbana de Madrid. Mirad, este es un gráfico de José Manuel Naredo, que me gusta mucho, ¿no?, que habla de la ocupación urbano-industrial en la Comunidad de Madrid, y cuando en el año 50 Madrid, como habla él en el libro, ¿no?, dice, era un mar de ruralidad con islotes urbanos, empieza a crecer, ¿no?, a desarrollarse todos los crecimientos urbanos, hasta llegar un momento a lo largo, digamos, en torno a las grandes vías de comunicación, bueno, esto es en el año 2005, luego sigue creciendo hasta el año 2008, hasta que llega un momento que se, digamos, invierte la matriz. Esto en ecología, ¿no?, del paisaje y tal, entonces la matriz se vuelve urbana y los islotes aislados es la vegetación. Hay una desconexión de zonas verdes muy importante. En cantidad, Madrid tiene mucha zona verde, pero está absolutamente fraccionada por crecimientos urbanos, por infraestructura, etcétera. Y fijaros, esta es la evolución del año 85, cuando se hizo el estudio. Al año 2005 no teníamos más en el visor de la Comunidad de Madrid, y a esto añadirle todavía más hasta el año 2008, que fue el boom, ¿no?, cuando ya a partir de ahí llegó la crisis. Y aquí tenemos un zoom más cercano a lo que es la ciudad, donde podemos ver esos crecimientos. Pues fijaros, entre el año 90 y el 2006 los usos urbanos aumentaron un 45%, en detrimento de los suelos naturales, los suelos rurales, ¿vale?, que se habían reducido, pues eso, en la misma proporción. Luego era necesario actualizar esta isla de calor urbana. Bien, en cuanto a la evolución de la isla térmica de Madrid, fijaros, esto fue la medición que se hizo en 1985 y estos son
las mediciones que hicimos nosotros a lo largo de 2015. Y aquí tenéis un mapa, estos son con temperaturas reales, esto es la cartografía de Madrid con los transectos urbanos, ¿vale? En el año 85 hemos puesto este color azul a propósito. En el año 85 la temperatura más baja que se midió era por debajo de 24 grados y los focos de calor que estaban aquí, sobre todo, estaban en torno a 28 grados centígrados. Fijaros el amortiguador térmico del Parque del Retiro, esa isla, ¿no?, de frescor que hay en el centro de Madrid, y cuando nosotros medimos 30 años después, ocurre esto. Es decir, lo verde es este verde de aquí. O sea, empezamos directamente con 28 grados centígrados, que es una situación puntual de isla de calor, etcétera, pero bueno, te hace reflexionar. O sea, no solamente, ¿no?, es esa extensión, ese aumento de focos de calor, sino es que además se han incrementado muchísimo las temperaturas respecto de un año a otro. En cuanto a, o sea, ¿por qué ha pasado esto, no? ¿Por qué se ha extendido esa isla de calor? El aumento de temperatura, ya os digo que es debido entre otras cosas, a la ola de calor. Y vamos a ver la relación de la trama urbana y la evolución de la isla térmica. Se seleccionaron 2 casos de estudio para ver esta evolución, en 2 casos que habían sufrido un incremento muy grande respecto al año 85, entre 5 y 6 grados centígrados. Uno era el barrio de Las Rejas, en el distrito de San Blas, y otro el ensanche de Vallecas, ¿vale?, en el distrito Villa de Vallecas. Los 2 tenían grandes variaciones de temperatura. Ahí tenéis la comparativa de los mapas, ¿no?, del año 85 y del año 2015. Y entonces lo que hicimos fue hacer un zoom y ver la evolución a través de la ortofotografía y de los mapas de uso del suelo, qué había pasado con estos barrios y por qué habían incrementado su temperatura y si realmente el desarrollo urbano se había habido, ¿no?, y cómo había afectado. Entonces, aquí tenemos el barrio de Las Rejas. Esta es la situación en el año 80, donde había desarrollos, era una zona con desarrollos industriales, aquí, y luego Ciudad Pegaso, la única zona, digamos, de vivienda. Esta es la ortofoto, que, bueno, se ve aquí incipiente ya, ¿no?, de esos desarrollos urbanos, Ciudad Pegaso, y todo lo demás era un terreno rural. Era tierra y era hierba, vamos, y cultivos. Aquí tenéis en el año 2005, que ya vemos que ha empezado a acomatarse, ¿no?, y a hacerse más artificial, y desaparece lo natural o lo rural por la urbanización. Y ahí tenéis la ortofoto, ya se empieza a ver que los espacios naturales como que hay menos, ¿no? Aquí hay unos grandes centros comerciales con playas de aparcamiento bastante grandes, ¿ve? Ahí lo tenéis. Y fijaros, esa es la comparación entre un año y otro. Y cuando nosotros medimos la isla de calor, los puntos de calor coincidía perfectamente con las zonas de desarrollo más artificial. Las grandes playas de aparcamiento, que por supuesto son las grandes solerazas de hormigón, sin vegetación, ¿vale?, que están acumulando. Imaginaros un hormigón ahí sin sombra, pues acumulan y luego por la noche reirradian todo eso. Entonces, todos los suelos más artificiales eran los que sufrían mayores temperaturas frente a las áreas, digamos, más naturalizadas. En cuanto al caso del ensanche de Vallecas, ocurría lo mismo, ¿vale? Este es en el año 80, que aquí tenemos lo que era el pueblo, ¿no?, el desarrollo más urbano, y todo esto era campo, era rural totalmente. Aquí está Vallecas, Santa Eugenia, y todo esto eran terrenos rurales, vamos, agrícolas. Y aquí tenéis el ensanche de Vallecas, el PAU que se hizo en los años 90. Esta es la ortofoto, en el año 2005, y aquí tenéis la ocupación en el año 2015. Se ve claramente cómo pasa de ser un terreno rural a empezar a ocuparse por edificación y a hacerse cada vez más impermeable. Y esta es la situación entre el año que se hizo el estudio y el año en que hicimos nosotros las mediciones. Y se puede ver también cómo hay un gradiente creciente de temperatura desde las zonas más densas a las zonas donde baja, digamos, esa transformación, ¿no?, hacer suelos más artificiales frente a lo más natural. Ya estoy acabando, ¿cómo voy de hora? ¿Bien? ¿Sí? A media hora, ha corrido. Bueno, por último, quería, como os decía al principio de la ponencia, hablar de cómo afecta toda esta evolución de la isla térmica a la población de Madrid.
Fijaros cómo afecta. Primero hay un incremento del consumo de refrigeración, porque todo el mundo, claro, sobre todo en los barrios más vulnerables, tenemos una envolvente, ¿no? Una fachada, unas cubiertas muy poco eficientes, ¿vale? Y como tenemos poco dinero, además nos compramos la bomba de calor en el Carrefour. Entonces me compro una bomba con muy poca, tampoco, o sea, un rendimiento malísimo, ¿vale? Una eficiencia muy mala, y lo que hago es, digamos, introducir frío en mi casa y expulsar, ¿qué? Hacia afuera, calor, ¿vale? Entonces, claro, dices, muy bien, es fenomenal, pero tú estás como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Está todo el rato expulsando calor. Hay incremento de temperatura y de emisiones, incremento de mortalidad y morbilidad por las altas temperaturas. Mira, nosotros con el proyecto, además de estar midiendo las temperaturas en los espacios exteriores, en las calles, lo que hicimos fue, a través de los estudiantes de la Escuela de Arquitectura y de la Escuela de Edificación, ¿no? De aparejadores, hicimos encuestas para caracterizar viviendas, porque lo que queríamos era que mientras durase el proyecto y estuviéramos haciendo mediciones en el espacio exterior, íbamos a hacer mediciones en el interior de las viviendas para ver la relación entre lo que pasaba en el fuera y lo que pasaba en el interior de la edificación. Entonces se hicieron más de 300 encuestas donde se les preguntaban temas relacionados con la caracterización de las viviendas, entre otras cosas si tenían o no aire acondicionado, si tenían protección solar en las ventanas, si abrían o no las ventanas por la noche para ventilar y por qué no lo hacían o si lo hacían. Por ejemplo, aquí hay una... no abren las ventanas, ¿por qué? Fijaros en Madrid, porque hay mucho ruido, o fijaros, porque no sirve para refrescar. Claro, si tengo 36 grados, entre el ruido, la contaminación y el fuego que entra, pues no abro la ventana, ¿no? Entonces, con esta, digamos, caracterización de la vivienda, lo que se hizo fue elegir 50 viviendas. En España es, por primera vez, ese proyecto, digamos, que monitoriza más viviendas a la vez. Se eligieron 50 viviendas sin aire acondicionado y entonces el perfil, digamos, de la caracterización de las viviendas tiene que ver con la edad de los edificios según el censo de 2011 y con la superficie de las viviendas, ¿vale? Estas son en negro la muestra para monitorizar y en gris es como la media, digamos, de Madrid, para que esa muestra fuera coherente con la media de viviendas de Madrid. Y entonces hicimos un protocolo para colocación de equipos. Entonces le dimos a todos los alumnos, ¿no? el datalogger, ¿no? Para tomar las medidas, ¿no? Y el sensor, y nos tenían que enviar una foto de su casa. Aquí veis, algunos son más ordenados que otros, no nos metamos en el Perú, Y entonces teníamos que ver dónde estaba colocada el punto de medición para ver si estaba bien, porque uno de los parámetros importantes era que no le diera la radiación directa al punto de medida, porque entonces cogía, pues aumentaba la temperatura y no nos servía, porque lo que estábamos midiendo era temperatura del aire y no la temperatura relacionada con la radiación solar. Entonces, bueno, los alumnos muy disciplinados, en las 50 viviendas, nos enviaron su foto, ¿no? Y indicando dónde estaba colocado, y con eso empezamos a trabajar, ¿vale? Entonces teníamos monitorizando 50 viviendas en el interior relacionadas con los transectos urbanos del exterior. Bien, fijaros, importante, lo que os estaba contando, tenemos, según el panel de expertos, ¿no? De cambio climático, hay un incremento y mayor frecuencia, digamos, de olas de calor, ¿vale? Que está aquí. Fijaros que nosotros estamos en una situación muy mala, ¿vale? Porque esto es de poco a mucho. Y mirad, bueno, aquí estáis mejor, ¿vale? Está en una zona intermedia, pero Madrid y la zona de Valladolid y tal, mal. O sea, tenemos una gran frecuencia, incremento y duración, ¿no? De horas de calor. A esto le sumo el efecto de la isla de calor urbana, que está provocada, entre otras cosas, por el diseño que hemos hecho de la ciudad, ¿no? Los desarrollos que hemos hecho. ¿Y qué ocurre? Que eso me produce la combinación de ambos factores, lo que me produce es un incremento de las enfermedades y las muertes relacionadas con el incremento de temperatura. Os he traído esta gráfica que me parece muy interesante, que lo que relaciona es la mortalidad con respecto a la temperatura. Aquí está, casi siempre, históricamente, se ha medido la mortalidad y se ha trabajado mucho con el frío, porque históricamente ha habido más muertes por frío que por calor. Entonces, mirad aquí, estos son todos los muertos, estas son temperaturas, ¿vale? Hay muchas muertes por frío, estas de aquí son los rasgos de temperatura de confort, entre los 22 y 27, 21, 27 grados, que es la temperatura de confort, que hay menos mortalidad y menos morbilidad, y empieza a haber luego
muertes por calor. ¿Qué ocurre? Que el cambio climático, al haber el incremento de temperaturas, el frío se va a solucionar per se, o sea, porque sí, porque va a haber aumento, entonces va a haber menos muertes por frío, sin embargo van a aumentar las muertes por calor, debido a todo esto que nos está ocurriendo, ¿no?, en estos últimos años. ¿Y quién va a estar afectado por esta, sobre todo por esta situación? La población vulnerable frente a las altas temperaturas, que son ancianos, niños, enfermos crónicos, las personas con rentas bajas que no pueden, digamos, afrontar estos episodios de calor porque no pueden pagar energía y menos comprarse un aparato aunque sea en el Carrefour, ¿vale? Entonces, las personas solas, todas aquellas personas que vivan en viviendas poco eficientes también van a ser población vulnerable frente a otras. Aquí tenéis los efectos de las altas temperaturas en la salud. Entre otras cosas, a las personas mayores les afecta mucho en cuanto a la termorregulación corporal, ¿vale?, por la dilatación, o sea, les afecta de forma tremenda, ¿no? Puede haber golpe de calor, calambres, deshidratación y luego agravamiento de un montón de enfermedades crónicas, respiratorias, del corazón, incluso psiquiátricas. O sea, hay estudios que hablan de que se producen incluso más asesinatos cuando hay olas de calor por estos problemas psiquiátricos, ¿vale? Entonces, hay mucha literatura sobre todos estos temas, ¿no?, de salud y altas temperaturas. Y además, no solamente están esos efectos de la salud, sino que hay factores ambientales que me van a agravar el problema. Y entre otros, fijaros, he señalado el contexto urbano. El contexto urbano en el que nos encontramos, ambientes muy urbanizados y el efecto de la isla de calor, vivienda ineficiente, mal aislamiento, difícil de refrigerar, ausencia de aparatos de climatización y contaminación atmosférica provocada por los vehículos, que lo que hace es, además, el efecto invernadero, ¿vale?, que incrementa todavía más esta situación. En esta última parte del trabajo lo que hicimos fue decir, ¿hay alguna relación geoespacial entre la isla de calor de Madrid y la población más vulnerable? Vamos a ver por qué, porque esto nos puede ayudar de cara a establecer barrios prioritarios para la rehabilitación. Puede ser perfectamente un parámetro para tomar decisiones. Puestos a rehabilitar, vamos a la situación vulnerable y además que está en estas zonas que están sufriendo mucho más todos estos efectos. Entonces, fijaros, esto fue... aquí hay una temperatura de disparo de la mortalidad en Madrid, ¿vale?, que son 36 grados, que es cuando se activan los servicios de emergencia. Esta temperatura de disparo cambia en función de la provincia, ¿no?, y supongo que en Santander será más baja, según la capacidad, ¿no?, la ubicación geográfica, pues tienen más, te sube o te baja esa temperatura de disparo donde se ponen en marcha los servicios de emergencia. Pero es que esto es lo que os decía, todas estas líneas rojas son días en las que estamos en ola de calor, ¿vale?, y están las temperaturas por encima de los 36 grados centígrados, ¿vale? Y nosotros medimos, por eso salía la gráfica, 6 grados por encima del 85, porque estaba aquello súper recalentado, no había tiempo a enfriarse. Y esto, no sé si os voy a contar el gráfico, esto es la combinación entre las mediciones que se hicieron en el exterior y en el interior de las viviendas. La gráfica aquí, esto de aquí fuera, es la oscilación térmica diaria, lo que está pasando en el exterior, en la calle, en las plazas. Y esto de aquí es, digamos, el incremento de horas sobrecalentadas durante la noche y durante el día, ¿vale? Esta línea aquí es noche y esa es día. ¿Os dais cuenta que cada vez que hay una ola de calor o hay un incremento, de repente suben las horas, el porcentaje de horas que no están en confort las viviendas? Se ve claramente, ¿lo veis aquí? Vuelve otra vez ola de calor, otra vez sube hasta el 70% de horas en el interior de las viviendas que están fuera de los rangos de confort, entre 21 y 26 grados centígrados. Luego hay una relación absolutamente directa entre lo que pasa afuera y lo que pasa adentro, sobre todo además si estamos con viviendas que no tienen aire acondicionado y que tienen una envolvente poco eficiente. Luego la relación, ya os digo que es directa. Bien, ya veíamos esa relación directa y ahora vamos a ver si la geolocalización de la isla de calor estaba relacionada con la ubicación de la población más vulnerable. Para ello utilizamos una serie de indicadores, ¿no?, sacados del padrón municipal y del proyecto Urban Audit, que lo que medía era la calidad de vida de diferentes ciudades europeas. Y fijaos, lo que hicimos fue, esta es el gradiente térmico de la isla de calor, lo asociamos a las delimitaciones administrativas para darle a cada delimitación
1 grado dentro de esa isla de calor. El rojo es lo peor y el verde es la situación, digamos, de menores temperaturas, a través de sistemas de información geográfica. Y aquí tenéis, qué casualidad, que estos son los más vulnerables respecto a renta o la mayor situación de población extranjera y, anda, los de rentas más bajas, ¿dónde viven? En las zonas con mayores problemas de isla de calor, ¿vale? Aquí igual, hogares unipersonales, muchísimos están dentro de la zona de isla de calor, bajo nivel de estudios. Aquí tenéis, esto nos hizo mucha, no gracia, sino que dijimos, claro, la población menores de 4 años, estos son los jóvenes de Madrid que no pueden pagar los precios del centro de Madrid y se van a periferia a vivir, que además son zonas con parques, donde pueden criar a los niños mejor. Y esta es la combinación de los barrios vulnerables donde coincide que haya más de 3 indicadores y están además en zona de situación de isla de calor. Fijaros que todos estos barrios de aquí sufren altas temperaturas y además están con 3 o 4 indicadores de vulnerabilidad. Y aquí tenéis con vulnerabilidad severa, que son los que se encuentran todavía en peores situaciones, que también hay varios barrios, ¿vale? Muy vulnerables y en plena hora de isla de calor. Bien, por último, respecto a la isla de calor y la pobreza energética, hemos hecho varios estudios que los podéis descargar de forma gratuita en Internet, en PDF. Este es el estudio técnico sobre pobreza energética en Madrid. También hicimos un asesoramiento ambiental para temas de adaptación al cambio climático, ¿no?, en cuanto al diseño de espacios exteriores, en este caso en un ámbito que había en un barrio que es vulnerable frente a ola de calor, que es el barrio de Usera. Y este de rehabilitación express para hogares vulnerables, que es medidas de rehabilitación muy sencillas que una persona que tiene pocos recursos podría hacer en su vivienda. Entonces, respecto a la pobreza energética, yo supongo que ya lo sabéis todos, pero esa incapacidad que tiene un hogar de mantener las temperaturas interiores en un rango adecuado, ¿vale? Y no solo en invierno, ¿vale? La pobreza energética, que hasta ahora se había trabajado mucho con situaciones de frío, la empieza a ver y cada vez más en situaciones de verano, de no poder estar en condiciones de confort en verano. ¿Cuáles son las causas de esta pobreza energética? Pues fijaros, la baja eficiencia energética de la vivienda, lo que decíamos antes, una envolvente muy mala, en viviendas sobre todo de antes de la CT79, elevados precios de la energía y bajo ingreso de los hogares. A esto se le suma otros aspectos como distintos grupos y su vulnerabilidad asociada a características socioeconómicas y a la situación dentro de la isla de calor, que está diferenciada por distritos, ¿no?, por esa situación geográfica. Y en el estudio de la pobreza energética sobre Madrid, uno de los factores que se introdujo, digamos, para evaluar los barrios fue, porque se hizo a posteriori, la posición, digamos, del municipio, o sea, del barrio dentro de la isla de calor, ¿vale? O sea, se tenía en cuenta ese factor. Por último, ya, conclusiones. Voy a ser rápida, porque ¿cómo voy? Vale. Bien, en cuanto al proyecto, voy a hacer 2 tipos de conclusiones. Una respecto al proyecto y otra respecto a las nuevas tecnologías, ¿vale?, aplicadas a la caracterización, al análisis y al proyecto, ¿no?, urbano. Respecto al proyecto Modifica y la formación de la isla de calor, comprobamos que se había extendido la isla de calor en extensión, que habían aumentado los focos de mayor calor, ¿no?, y que estaba relacionada con desarrollo urbano y el diseño general de la ciudad y sobre todo con la elección de los pavimentos, ¿no?, y de los acabados superficiales de la ciudad y la falta de vegetación. Cuanto más artificial hagamos un entorno urbano, mucho peor la respuesta frente al cambio climático y a las situaciones de ola de calor. Está totalmente relacionado. Segunda, bueno, lo que os he comentado, que habían aumentado los focos de calor no solo en extensión, sino que había más zonas, digamos, rojas, que es un fenómeno dinámico, ¿vale? La caracterización que se había hecho en el año 85 era de un momento, de un día, en 1985, el 15 de julio, pero hemos visto a través de los gráficos y de toda la, digamos, representación gráfica de los datos a través del sistema de información geográfica, que es un fenómeno dinámico a lo largo del año, pero también a lo largo del día, ¿vale? Y eso es muy importante si queremos diseñar teniendo en cuenta todos estos factores ambientales.
Por tanto, es necesaria la monitorización del fenómeno urbano dentro de la ciudad. Tenemos que insistir en que las ciudades tengan sus propias redes climáticas por barrios diferenciados para ver esas diferencias de temperaturas y poder tomar decisiones adecuadas a cada situación urbana. Respecto al comportamiento térmico de las viviendas, pues se vio que existían grandes problemas de sobrecalentamiento en la vivienda, sobre todo cuando venían olas de calor, que pasaban de un 20% de horas sin confort, digamos, hasta un 70% de horas del día donde tú no tienes una temperatura adecuada en tu vivienda, tanto durante el día como durante la noche. O sea, es tremendo. También el efecto de la isla de calor, cuando uno utiliza programas de simulación energética, ¿no? El Design Builder, Ecotech, ¿vale? Que están cogiendo archivos climáticos de aeropuerto y de retiro, que habéis visto que son dos situaciones urbanas que no son las características de lo que hemos medido, ¿no? En Madrid, pues existen grandes diferencias. Y yo estoy tomando esos archivos climáticos para hacer diseño sostenible, bioclimático. Entonces, no me están sirviendo porque no reflejan realmente lo que está pasando. Mirad, hay un incremento respecto al archivo de referencia en cuanto a la demanda de refrigeración, ¿vale?, de un 70% respecto al archivo de referencia que se utiliza en los programas de simulación y de un 45% respecto a los datos de Barajas. Y con respecto a la calefacción, pues claro, ¿qué pasa? Que como hay mayor calor, hay una disminución de la demanda de calefacción. Y esta va a ser cada vez mayor, porque vamos a temperaturas más altas. Luego hay un 35% menos respecto al archivo de referencia que utilizan los programas de simulación energética y un 30% respecto a los datos de Barajas. Y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces necesitamos registros climáticos adecuados para generar archivos climáticos que nos ayuden a esta simulación, ¿no?, de la eficiencia de los edificios. En cuanto a la salud de las personas, de los ciudadanos, hemos visto claramente a través de los sistemas de información geográfica y la explotación de datos socioeconómicos que venían en las bases de datos del INE, ¿vale?, junto con los datos que nosotros habíamos recopilado de estaciones y de las mediciones, que la población vulnerable, la más vulnerable, se encuentra en las situaciones más expuestas a altas temperaturas, tanto en el fenómeno de la isla de calor como de olas de calor. Y encima estas personas, claro, se encuentran en situación de pobreza energética. Nosotros hemos trabajado en rehabilitación de edificios donde no podían pagar directamente la climatización. Entonces tú, cuando estás trabajando en determinados entornos tan vulnerables, no les puedes hablar de temas activos, ¿no?, pues eso, de instalaciones, porque te dicen, no, es que yo no voy a encender nunca, me puedes poner el aparato más eficiente que pise la tierra, no tengo dinero para pagar, nunca lo voy a encender. Luego hay que ir más hacia propuestas y estrategias pasivas, ¿vale?, donde el consumidor, o sea, el ciudadano gaste lo menos posible. Y esta situación de vulnerabilidad en áreas expuestas y con muy poco dinero para poder acondicionar tu vivienda, lo que hace es tener unos impactos sobre la salud bastante importantes. Es necesario en las políticas de rehabilitación incorporar todos estos estudios para poder determinar bien, como decíamos antes, barrios prioritarios en cuanto a la rehabilitación de barrios y de edificios. Aquí tenéis, os dejaré en la presentación y en la página web varias publicaciones sobre el desarrollo del proyecto. Y ya para finalizar, solo voy a decir ventajas y desventajas del uso de la tecnología, ¿vale? En cuanto a ventajas del uso de la tecnología, mayor alcance y mejora en la eficiencia y gestión. El uso de la tecnología permite alcanzar, digamos, mayor detalle respecto a las soluciones clásicas y una mejora en la eficiencia y las capacidades de gestión. Facilidad de acceso a la información en muchas partes del mundo. Estamos en el mundo de los Big Data. Ojo con la información que cogemos. Hay que tener muy claro cuál es el objetivo para no ahogarte en el mundo de los datos, ¿vale? Entonces, para saber comprar, digamos, o sea, tengo que saber qué quiero cocinar para saber qué voy a comprar en el mercado, ¿vale? Y qué olla voy a utilizar o qué sartén en el cocinado, Tengo que saber el producto final. También contribuye a la reducción de la huella ecológica a través de la gestión sostenible de los ciclos, ¿no?, del metabolismo urbano, los ciclos de energía, de materia, que nos pueden ayudar las nuevas tecnologías a minimizar esos ciclos. Mayor capacidad para la predicción y detección de problemas de catástrofes ambientales, que ya habéis visto que cada año hay más y más seguidas.
Entonces, todas estas formas de captura de datos y de simulación nos puede ayudar a predecir, ¿no?, todas estas catástrofes. Concienciación y participación ciudadana a través de plataformas y herramientas colaborativas. Y esta es muy importante, descentralización y apropiación de la producción y gestión de recursos. Nos puede proporcionar la capacidad de autoproducción, ¿vale?, o la economía colaborativa, es decir, produzco para mí, pero también puedo producir para mi vecino que está al lado. Eso es importante, ¿vale? Y las nuevas tecnologías nos pueden ayudar a estos temas. Y en cuanto a las desventajas del uso de la tecnología, esta es clara. He puesto los móviles porque ¿a quién le dura el móvil más de 3 años? ¿No? Y parece que ha sacado un modelo nuevo y no. Pues la basura tecnológica es importante tenerla en cuenta porque está provocando graves problemas ambientales. Además, la llevamos siempre a aquellos sitios, ¿no?, los delgados en el mundo este, ¿no?, pues van a las zonas más delgadas de consumo. Tendencia al desarrollo y crecimiento sin límites, derivado de estos procesos, ¿no?, y estos avances tecnológicos. Creemos que podemos construir en todos los sitios y que podemos hacer y controlar las megaurbes, ¿no?, de 38 millones de habitantes o de 40. Y estas dos, ya para finalizar, que son muy graves también y que pueden provocar y están provocando problemas ambientales muy graves, que es el sentimiento de que el hombre domina la naturaleza a través de la tecnología, y eso pues no es así, ¿vale? O sea, puede provocar graves problemas ambientales, y luego los problemas derivados de usos inapropiados, incorrectos, sin control de determinados desarrollos tecnológicos. Entonces, bueno, aquí después de ya os he machacado, claro, a estas horas ya. No sé si tenéis alguna duda o...